un guión de videojuegos. En este video me gustaría abarcar varios de los principales elementos que encontré para la hora de crear un guión de videojuegos. La estructura en base a la aventura o el viaje del héroe. En los videojuegos también es válido utilizarle el sistema del viaje del héroe, pero no de forma directa, sino más como en base para hacer esta estructura, ya que el viaje del héroe tiene una forma más lineal, estructurada, que esto no aplica en los videojuegos, ya que si bien en el primer y tercer acto sí va a estar algo limitada, en el segundo acto es todo lo contrario, va a expandirse y ampliar en varias otras opciones antes de volver a seguir la línea, lo que provocará un efecto que ya no es lineal. A lo que me refiero es que, por ejemplo, en este caso, vemos que Mario recién acaba de salir de la tubería. Tú lo que vas a plantear en un videojuego es tu recorrido ideal, pero que va a ser muy distinto a lo que el recorrido que realmente se llegue a hacer. Pero el recorrido ideal en tu caso podría ser: Mario va, avanza, le da estos dos bloques y luego continúa su camino. Sin embargo, ese sería el recorrido real, el recorrido ideal. El recorrido real que puede llegar a provocar es que el jugador decida que primero va a saltar de vuelta para atrás, pero revisar por aquí, luego va a volver, luego va a volver aquí, le va a golpear a este, va a continuar, pero antes de eso se va a regresar, va a saltar por encima, saltar aquí arriba a ver si hay algo, no, le vuelve a bajar y le da los golpes que le faltó, revisa un poco y ahora sí se va al siguiente. Que si bien en lo que basa es exactamente lo mismo, o sea, el acto 1 que sale de la teoría y el acto 2 que se va fuera del escenario llegan a ser lo mismo, el acto 3 que se va fuera del escenario es lo mismo, el acto 2 que es el intermedio es lo que cambia bastante, como podría comprobado, ya que el jugador puede decidir básicamente varias opciones antes de tomar la decisión de continuar y pasar al acto 3. Acto 2 se expande en función de las ideas que tenga el jugador de cómo ir continuando lo que hace. Y es que una de las propuestas más interesantes o curiosas es que primero se haga el inicio de tu historia y luego el final de tu historia. Y saltarte por completo el intermedio, o sea, hacer primero el primer y luego el tercer acto, saltándote el segundo acto entre... que sería cosa de ir planteando las reglas de tu mundo, inicias lo que lo fomenta, su estilo, para luego plantear el final, el enfrentamiento final con el jefe, con el desenlace, solución y la vuelta y todo. Ya que lo que deberás hacer es básicamente tomar todos los elementos que generaste en el acto 3 y irlos conectando en base a los elementos del acto 1. Básicamente el ir argumentando cómo las cosas de un inicio se terminaron en un final. Por ejemplo, si al inicio pones un personaje que es medio neutral, medio bueno, el cómo, pero si al final lo quieres poner como villano, en el acto 2 vas a argumentar el cómo se fue transformando este coprotagonista de un neutral a villano. Otra cosa a considerar son, decirlo, los objetivos en general, ya que podrías tener desde micro, mini, medios objetivos y macro objetivos. Los macro objetivos obviamente siendo el punto final, el enfrentamiento contra el jefe y lo más importante. Mientras que los micro objetivos son una cosa muy, muy corta, algo como de camino a la aldea, recoge 5 champiñones, algo muy corto, pero que te ayude como contextualizar el ambiente en el que estás. Los objetivos medios usualmente son llamados las misiones secundarias. Ya son más comunes ya que dan contexto a la historia. No están tan elaborados como el macro objetivo, o sea, la historia principal, pero sí tienen ciertos elementos que van dando más contexto al mundo. Y los mini objetivos son como los medios, pero algo menos trabajados, sino que
si bien cuentan la historia, no de la misma forma. Por ejemplo, algo que para saber la diferencia es que los macroobjetivos, o sea, la historia principal, va a estar repleta o utilizando cosas como cinemáticas, animación, guionización, mientras que los objetivos medios, las secundarias, si bien tendrán diálogos y esas cosas, no estarán tan elaborados, sí puede llegar a tener cinemáticas, pero a diferencia de eso, los mini objetivos no van a tener nada de eso, ni cinemáticas, a lo mucho tendrán diálogos, pero ni doblaje ni nada. Y los mini objetivos, como digo, son cosas muy puntuales y muy simples, algo de recoger algo en el suelo o ir de punto A a punto B. Y a lo largo de la historia, algo que se va a tener que hacer es una escala de dificultad. O sea, que se empiece por algo sencillo, dificultad fácil, luego para casi que para todo el grupo, pero que poco a poco vaya a ir escalando de fácil a normal, difícil, intenso. O sea, siempre proponiendo un nuevo reto al jugador para que le llame la atención y no se aburra. Sin embargo, nunca hay que saltarse alguno de estos. O sea, no puedes poner la dificultad fácil y luego pasarte a la difícil sin pasar por la normal para que el jugador se acostumbre. Eso se verá como un desnivel de dificultad. Ni tampoco se puede primero ir a lo fácil, luego a lo muy difícil, luego volverse a lo normal, luego pasarse a lo intenso y luego ahora sí tocar lo difícil y establecerlo como media. No, el orden es claro, es 1, 2, 3, 4 y 5, sin saltarse ni sin adelantarse a alguno otro y luego retroceder. Hay que hacer una estructura clara, lineal, para que el jugador se acostumbre y no sienta una carga, dificultad sin desbalanceada y sin sentido. Con estos elementos al final lo que tendrás es una estructura ramificada o una estructura de un árbol. Esta es comparada debido a que va a ser desde un punto inicial que se puede dividir en varias opciones, en varios más, que esto sería el elemento del acto 2, que si bien tú planteas una historia en un inicio, el desarrollo intermedio va a ser lo que va a expandirse y cambiar. Y se compara con un árbol debido a que si lo das vuelta, ya tiene una estructura más ramificada como lo sería de la de un árbol. Como digo, esta estructura es totalmente lo contrario a la estructura normal del viaje del héroe, que es puramente lineal, porque el guionista del viaje del héroe siempre va a ser el que decida cómo se elabore todo, bueno, el guionista o el director, ser el que decida cómo sucede todo de inicio a fin. El desarrollo en base a algo. Algo a considerar es que los principales videojuegos al inicio siempre se puede decir que son basados en algo tan simple como un simple verbo. Por ejemplo, Mario Bros. Se basó en el verbo de alguien que salta. Pac-Man se basó en el verbo de simplemente comer. Sonic en el de correr. Y Pokémon en el de capturar. Y de ahí ya desarrollaron ¿por qué va a saltar? Crearon un estilo plataformero donde era necesario que el jugador fuera saltando distintos para ir avanzando en niveles. Sonic, a pesar de que es correr, también sigue lo de saltar, pero le agrega lo de correr debido a que Mario tenía un ritmo más lento, entonces lo que le distingue a Sonic es su velocidad, de que a pesar de ser un plataformero, pues el jugador puede alcanzar las velocidades más altas y completar niveles mucho más rápido que en cualquier otro tipo de juego plataformero. Pac-Man, al ser tan básico, se mantuvo en lo de comer, pero no de forma lineal, sino con varias direcciones y ángulos, aunque se basan nada más en 4 ángulos en ese momento por la época. Y capturar ya se desarrolló mucho más que estos 3. ¿Por qué? Porque esto sí ya tenía una estructura más grande, que era el capturar sí, pero el capturar qué. Y entonces se agregaron los Pokémon, pero entonces tuvieron que explicar el mundo de por qué los Pokémon. Entonces desarrollaron ya con los elementos que tenía el mundo, ya desarrollaron el qué, por qué los ibas a capturar. Esto es para la Liga Pokémon, para ir a enfrentarte a los campeones. Y aquí ya tiene una estructura más elaborada, pero sigue basándose en una simple cosa: capturar Pokémon. Contar una historia en medida de lo posible. Esto ya es algo más complicado a hora de guionizarlo, pero al mismo tiempo es algo más sencillo, ya que esto es solo la historia, no es como tal el guión de todos los elementos, incluyendo el gameplay, porque es simplemente la historia que vas a contar a través del videojuego.
Un método para hacer esto es ir considerando puntos de inflexión o eventos clave que deben ocurrir sí o sí en tu historia. O sea, plantear el inicio, el final del acto y luego ir conectando con ciertos elementos que tú consideres que van a ocurrir sí o sí. Por ejemplo, en Portal, la historia que te plantea es que eres un sujeto de pruebas con el que se encuentran experimentando en una sala controlada y estás poniendo a prueba un arma especial que te permite crear portales y atravesarlos. Sin embargo, conforme vas... Conforme vas avanzando, te vas dando cuenta de que la sala de experimental controlada se ve muy distinta a como te imaginaras. Y poco a poco te van más mostrando hostiles ante ti como jugador. Al punto en el que al final, bueno, no al final, sino en cierto punto, se empieza a desarrollar como más una historia de ti intentando escapar de una zona que te tiene cerrado, para al final terminar cara a cara con la amenaza que has tenido todo el tiempo, GLaDOS, inteligencia artificial. Y en esta historia lo que podemos entender es que hay varios giros de pasar de ser un sujeto de pruebas, poniendo a prueba un elemento, a ser básicamente un ratón de laboratorio que intenta escapar de una amenaza mortal, para luego ser el héroe que acabe con esa amenaza él mismo. El área de varios giros, pero manteniendo los elementos, es lo que llama la atención de la historia. Mantiene al jugador expectante de cómo se seguirá desarrollando. Y algo muy importante tener en cuenta es que contar la historia es la historia. Es un videojuego. Aquí, en la historia, lo que no puede haber es relleno. El relleno es una forma de decirle a cuando alarga la historia con cosas que no son necesarias. Por ejemplo, agregar una decisión excesivamente larga a un objeto, la cual se podría haber resumido en fácilmente 2 o 5 oraciones a lo mucho, pero al extender eso es rellenar, hacer cosas y hacer más pesado el argumento de la historia. Sin embargo, tampoco puedes hacerlo muy corto, porque si de simplemente saltar una cinemática o no prestar atención a un diálogo te pierdes de algo muy importante del juego, entonces eso también puede arruinar la narrativa para el jugador y que desde su perspectiva habrá faltado varios elementos. El ritmo de la historia es algo que está obviamente muy ligado al cómo contar la historia, sin embargo el tiempo tiene sus diferencias. Por ejemplo, digamos que estás en una granja y una aldeana se le han escapado sus pollitos o el ganado que tenga. Se le han escapado y repartido por todo el pueblo, pero nada más en el pueblo. Entonces tú tienes que ir y recoger uno por uno y traerlo aquí, ir por el otro y traerlo al ganado, ir por el otro, traerlo al ganado, ir por el otro, traerlo al ganado para completar la misión. De ir uno por uno. Esto se podría considerar un ritmo alargado. Sin embargo, al estar limitado a solo el pueblito y la granja, esto no provoca un gran peso, ya que es una zona fácil, por así decirlo, de completar, es una zona más limitada. Pero ahora digamos que te dan una misión aquí. Aquí está quien te da la misión. Pero la misión consiste en ir a este punto y hacer algo. Ir a este punto de acá y hacer otra cosa. Ir a este punto de acá y hacer otra cosa. Ir a este punto de... no sé, para acá y a realizar otra acción. Aquí, si lo haces lo mismo que en la granja, que como digo es un espacio más limitado, en este espacio tan extenso que es el mapa de tienes que ir a un lugar, reportar, por ejemplo, digamos que tomar una foto, ir al lugar, reportar y volver a reportar que tomaste la foto, ir a otro sitio y volver a reportar que hiciste otra cosa, este sitio y volver y reportar que hiciste otra cosa. O
este sitio y reportar que hiciste otra cosa. Aquí en este caso sí lo extiendes mucho en el ritmo de la historia, alargas mucho este evento porque es un espacio mucho más grande, no es como la simple pueblito donde solo tenías que ir un poquito lejos del ganado para devolverlo a su cabaña. No, aquí es recorrer todo el mundo que te están dando y luego volver al centro a reportarlo. No, eso afecta el ritmo. Lo mejor hacer es que puedas ir uno aquí y tranquilamente, sin presión, no tienes que volver. Puedes continuar tú explorando y en algún momento que te topes por aquí, tomar la foto, continuar a lo tuyo, pasaste por aquí, tomaste la foto, continuar por aquí, pasaste la foto y ahora que ves que tienes las 4, ahora sí volver, reportar la misión y te entregan la recompensa. No ir uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Porque esto da un ritmo más seguido, más casual, más cómodo que si lo tuvieras que ir, pausar y volver, ir, pausar y volver. Porque a lo mejor tú estás en medio de algo, encuentras este sitio, tomas la foto, pero ahora para continuar la misión, para si te encuentras con esta parte de acá, quieres tomar la foto, no te va a servir porque primero tienes que ir y reportar que tomaste la primera foto. Entonces eso afecta mucho el ritmo, lo atrasa, porque el ritmo debe ser fácil, debe ser un ritmo seguido. Como digo, en la granja no afecta tanto porque es un punto más limitado, pero si vas a hacerlo en un extenso, pues no, porque esta sería considerada una misión secundaria o inclusive una misión terciaria, mientras que esta sería una misión secundaria. Y si bien las terciarias sí están normal que se alarguen un poco, al fin y al cabo son con menos importancia. Sin embargo, algo secundario que todavía tiene importancia en la historia, que se alargue de esta forma, va a repercutir en cómo el jugador perciba el juego. Lo va a ver como un juego más pesado o que simplemente busca alargarse por métodos como este, que son muy mal vistos, el ir alargando algo que no se debería estar alargando. Diseño y temática del mundo. A la hora de diseñar el mundo como tal, también es importante el cómo, el estilo de arte que va a tener detrás. Por ejemplo, en este caso, tan solo con ver este fondo ya te puedes ir dando cuenta fácilmente que se trata de algún tipo de mundo survival, donde previamente ocurrió algún apocalipsis o algo que devastó toda la sociedad. Esto también forma el cómo se ve el mundo, forma parte del contexto que tendrá la historia. Y además del hecho de que el simple hecho de que lo transmita a través de la pura imagen visual que vas a tener de este. Algo más relevante a la hora del guión. El diseño de los personajes es posiblemente uno de los temas más importantes y extensos que puedes considerar a la hora de crear un guión o una historia, y sobre todo para un videojuego. Por ejemplo, tomemos el ejemplo que tengo aquí. La historia de cuando Bellito, Bulma, Trunks, ustedes aquí, se enfrentaron al inframundo, o cuando Bulma y Yamcha Gohan y Pan decidieron viajar junto con el tigre. Esto nunca pasó. ¿Por qué? Porque estos no son ni Yamcha ni Bellito. Estos son diseños del mismo autor de Akira Toriyama para videojuegos. Este es un problema en caso de alguien que no está contextualizado, porque puede parecer que es una historia de Dragon Ball, pero no, se trata de Dragon Quest en este caso. Y el simple hecho de que en el nombre también se parecen es algo que afecta mucho la imagen de esta, porque al tener diseños tan similares, fácilmente puedes confundirlo creyendo que es una historia de Dragon Ball y no una nueva historia de algún videojuego. Puedo considerar tener diferencias. Para esto hay varios elementos, principalmente las siluetas. Por ejemplo, un Pokémon circular. Voltorb es un Pokémon que se parece mucho a una Pokébola. Una Pokébola simplemente es circular. Y un Electroide es el opuesto como un Voltron, en color, pero también es circular. Pero no, un Jigglypuff visto desde arriba también es circular. ¿Por qué? Porque Jigglypuff tiene una forma mayormente circular. Esta silueta de este personaje es demasiado genérica, es muy basada en solo una forma. Por ejemplo, en el caso de Sonic, este se puede identificar fácilmente que es por sus púas, por sus manos, por sus zapatos, por la forma de sus ojos, porque
orejas, su nariz. Básicamente toda la silueta del personaje va dando un contexto de quién es, que puedas identificarlo inclusive aunque solo se le vea la silueta. Para la silueta, previo a la silueta obviamente, va el diseño como tal del personaje, ya que tú a la hora de crear un personaje lo querrás en puro negro, en silueta. Pero cuando estés elaborando el diseño del personaje, lo que tienes que asegurarte es que, en dado caso de que rayones todo y se vea solo de un solo color, aún así no se confunda con otro personaje aunque se parezca. Por ejemplo, entre Sonic y Shadow, una de las mayores diferencias es la inclinación de sus púas. Otra es los adornos que van a llevar cada uno. Deben haber diferencias en el personaje, en su diseño. Y así como en el diseño, también en el argumento. Por ejemplo, no usar... Hay un estilo muy genérico del protagonista. Un rival al inicio del protagonista, que luego se vuelve su compañero, pero que el rival actúa más serio, más oscuro, más malvado, o lo que sea. Es un ejemplo que se repite en varias opciones. Shadow con Sonic, Vegeta con Goku, este de aquí con el Naruto, y así sucesivamente. Varios protagonistas tienen a su coprotagonista que realmente se parece mucho a él, solo que en una versión más malvada. Si bien está bien ya seguir el estereotipo que tiene este personaje, puedes darle una cierta esencia que lo diferencie y haga especial. Y a la hora del protagonista es aún más difícil, porque seguir un establecido como lo es Kirito, un reencarnado pelinegro que tiene poderes, es lo mismo que puedes ver aquí. Es un reencarnado pelinegro con poderes mayores a los demás. Un reencarnado pelinegro con habilidades mayores a las demás. Un reencarnado pelinegro con habilidades mayores a las demás. Y así se sigue sucesivamente con cada uno de estos, siguiendo casi que la misma estructura en base al mismo personaje. Esto es algo que no se debe hacer, o sí, dependiendo de lo que quieras hacer. Si quieres hacer un protagonista neutro que simplemente ayude a conectar la historia y el mundo con el jugador, está bien, pero si quieres darle profundidad al personaje, debe ser una profundidad mayor a la que simplemente puedes ver en casi cualquier obra. Será algo distinto, como en estos casos, donde el diseño cambia radicalmente y las actitudes de los personajes son muy distintas las unas entre otras, y su diseño sobre todo. Por ejemplo, no es lo mismo comparar a Overlord con esta de aquí o con esta de aquí, o a Rimuru con esta de aquí. Este es un reencarnado que, si bien tiene poderes superiores a las demás, se los va consiguiendo a la mitad de su serie. Esta creo que se llamaba Tania, y a la igual no tiene el poder absoluto al inicio de la serie, pero lo va consiguiendo poco a poco. Esta, a diferencia de los demás, sí tiene el poder al inicio de la serie y vamos viendo cómo lo utiliza, creando una contradicción total entre estos tres personajes. Y hay una contradicción total por el hecho de que ya lo plantean con todo el poder adquirido, mientras que estos lo van obteniendo o aprendiendo a controlar poco a poco en la historia. Luego hay argumentos totalmente distintos, donde simplemente es el cómo pasan la vida los personajes en su nuevo mundo. Debe haber diferencia entre cada personaje, algo que llame la atención de tu protagonista y de su historia y de su mundo. Es que un elemento muy fácil del protagonista es darle más o menos importancia en su diseño conforme lo requiera la historia. Por ejemplo, una historia en la que digamos que todos los personajes son relevantes, no hay un solo protagonista, hay varios. Sería lo normal usar un estilo muy simple para absolutamente todos, que entre todos estos no pudieras distinguir cuál de ellos podría considerar el protagonista, porque ninguno llega a tener más relevancia que otros a simple vista. Aquí, por ejemplo, todos tienen un estilo más normal, pero aquí sabes cuál es el protagonista debido a que está centrado la cámara en él. En este, si pones una cruz aquí no ves nadie en el centro, nadie tiene mayor importancia dentro. Aquí llega a tener mayor importancia debido a sus adornos, pero nada más eso, porque su ropa es tan simple e igual que como la que podría haber llevado este personaje o este personaje.
no hay mayor relevancia en su diseño más que estas gafas y que está en el centro. Por lo que si bien le dan más importancia a este porque ser el protagonista, no lo destacan en el inicio como tal, como que no lo ponen fácil de distinguir. En otros casos lo ponen muy fácil de distinguir con otro peinado, con otras pintas, bastantes adornos, extravagancia. Y hay otros donde, al igual que aquí, que no hay ninguno que destaque, hay casos en donde lo que hacen es hacer que todos destaquen, donde todos tengan diseños espectaculares, que los hagan resaltar sus características, y de nuevo sin poner en nadie al centro como tal, haciendo que sea difícil identificar cuál de todos sería más relevante. Y en estos casos, aunque uno tenga más relevancia que el otro, como que los demás no se llegan a quedar atrás por mucho, o sea, hay un pequeño desnivel de relevancia con un personaje, pero no es tan grande comparado con los demás personajes. Algunos consejos finales que puedo dar básicamente para el cómo ir desarrollando su historia, que considerar es cosas como, por ejemplo, no dejar el gameplay en ningún momento. O sea, si bien estás haciendo una historia, parte del guión es el gameplay. Puedes desempeñarte todo lo que quieres en la historia, pero si dejas al lado el gameplay, que es el principal de un videojuego, estás haciendo algo mal. Y otra cosa es que a la hora de hacer este tipo de trabajos en equipo, deben estar todos de forma que se puedan adaptar los unos a los otros. No es de que el diseñador inicial mande un ejemplo de cómo debe ser y el secundario lo tenga que hacer así. No, si el secundario dice, es que esto está como muy complicado y si cambiamos un poco esto, se lo puede regresar al principal, y así en el cambio acuerdan y ahí ya entre los dos lo pasan al tercero y tal. O sea, no es una estructura así lineal de solo va hacia adelante, o sea, de que uno ya hizo algo y este ya terminó y ya puede descansar y el otro que se encargue de resolverlo como pueda. No, aquí pueden regresar los trabajos una vez que ya están hechos para una segunda revisión, un arreglo, luego continuar con la estructura. Es algo de que todos los miembros se van adaptando los unos a los otros en el cómo se va a ir desarrollando la historia. También algo muy a considerar son tus medios, o sea, todos los recursos económicos, de cosas que tienes disponibles, de si tu computadora es suficientemente potente, de qué tanto puedes aportar, si solo eres parte del equipo, con qué puedes aportar, con qué no, en qué equipo sí te metes, en qué equipo no te metes a apoyar, si lo estás haciendo individualmente, cuánta economía tienes para hacer, qué tantos recursos tienes para hacerlo, la computadora, las pruebas y todo eso. Algo también a considerar es básicamente un problema muy grande, es tener la hoja en blanco. Es uno de los problemas más grandes que puedes tener, porque si digamos que estás haciendo un proyecto tú solo, un proyecto indie, o que te dejan total libertad creativa, claro, te quedas con un espacio en blanco, completamente en blanco, que ni siquiera tú sabes con qué vas a querer rellenarlo. Algo bueno para esto es establecerte ciertos límites, o sea, como de que, en este caso voy a usar un ejemplo muy ridículo, pero vamos a decir que no voy a usar triángulos ni círculos, que lo voy a hacer con puros cuadrados. Y así surgió Terraria o Minecraft. Pero lo vas a hacer con puros cuadrados, vas a hacer un pixel art. Y así ya te limitas a tú mismo, pues te pones un límite y ya vas sabiendo más o menos por dónde dirigir la estructura, de puros cuadrados. Un problema muy grande es eso, que digo, lo llamado página en blanca, que facilita mucho el ponerte límites para ya no sea en blanco, sino que sea con ciertos. Como si pasaras de una hoja blanca a una hoja con cuadrícula. Tiene ciertas limitaciones de qué tan grande puedes hacer las letras o no. Y eso te ayuda a la hora de no quebrarte la cabeza con tantas opciones, tanta libertad creativa, que al mismo tiempo tanta libertad creativa lo que hace es limitarte en vez de ayudarte más que nada. A la hora de humanizar los personajes, crearles su diseño y todo, algo bien a considerar es que los personajes sigan una estructura clara. O sea, si tienes un personaje que es
el molesto, el que siempre te va a andar estropeando la aventura, minando los planes y todo eso. Si quieres que este tenga cierta evolución, lo puedes hacer, pero debe ser una evolución gradual. No puede ser que lo plantees al inicio como el malo, después se haga bueno, después otra vez lo hagas como malo, y así, pero totalmente random, totalmente aleatorio, sin ningún argumento. O sea, debes darle un argumento al por qué, si lo vas a hacer bueno durante un tiempo, ¿por qué lo vas a hacer bueno? Si lo vas a volver malo de otro, ¿por qué lo vuelves a hacer malo? Porque lo traicionaron, porque algo, porque se va a volver bueno otra vez, porque le mostraron sus errores y ahora quiere cambiar. Pero si te saltas ese argumento, si solo lo cambias de la nada, si en una escena, en una cinemática lo pones como el bueno, y de repente en otra cinemática agarras y lo pones como el malo, eso arruina la continuidad del personaje, arruina el orden y la forma que le diste al inicio. Y es que la narrativa del videojuego puede ir antes del gameplay, las mecánicas y todo eso. Narrativa y gameplay. Digamos que primero quieres hacer tu historia, ¿no? Primero quieres hacer tu historia, tu narrativa. Quieres contar, por ejemplo... bueno, sí. La historia del típico personaje que se encuentra un objeto mágico y tiene que ir a derrotar el mal. Primero desarrollas esa historia. Y luego después dices, bueno, quiero que sea como en Zelda, que es vista periférica. O quiero que sea como en Mario, que es un plataformero 2D de frente. O puedes primero pensar, quiero hacer un plataformero, quiero hacer una historia periférica en medio 3D. Y luego ya decir, bueno, pero que quiero contar, la típica historia de un personaje que salva el mundo. O sea, la narrativa y la historia pueden ir en desorden, primero uno, luego el otro, luego el otro y primero uno. Como en cierta forma, tanto el gameplay como la narrativa tienen el mismo nivel de relevancia. Ninguno es mayor o menor al otro en cierta forma. Obviamente, al ser un videojuego tienes que dar más prioridad al gameplay, pero sin dejar de lado la historia, en dado caso de que tenga historia. Inclusive juegos como Mario tienen historia, no contada explícitamente ni con diálogos, simplemente con sus acciones, pero tiene su historia. Y a todo esto que he contado de lo que tienes que hacer, de cómo se hace, el papel que vas a tomar en este caso va a ser el del llamado, se llamó así, el del diseñador narrativo. O sea, si preguntan, al cual el papel que tomarás es el de diseñador narrativo o inclusive el de director narrativo, pero mayormente es diseñador, porque el director usualmente puede ser o una persona del encargo o una empresa, o en otro caso sí puede ser tú el director total ya en una obra indie, pero mayormente será de una obra externa, o sea, de un director aparte, y por eso tú no eres algo así como el director narrativo, no, es el diseñador narrativo, porque eres el que diseña la historia, no el que la pidió ni que la va a pagar o algo así. En casos de cargos como de empresas grandes. En los indies ahí sí tú también tomas el papel. En los indies tú es individual, tú tomas el papel de todo prácticamente. Luego consideres darle tu propia imagen a tu videojuego, o sea, no hacer que se parezca mucho. Por ejemplo, un ejemplo muy reclamado fue el parecido que tenía Breath of the Wild con el que salió después, Genshin Impact. Un mundo abierto que te lo presentaban desde una altura, en este caso la altura es esta montañita de aquí, que si es bien, no es lo mismo. Muchos quejaron porque al inicio había una cinemática donde te presentaban el mundo abierto desde un punto elevado, tenías que ir a cierto punto, tenías la libertad de explorar, recoger objetos por todo el mapa. Lo compararon mucho el Zelda con el Genshin también por elementos como lo más reclamado fue que tenían enemigos llamados guardianes, que en Zelda también aparecieron primero unos enemigos llamados guardianes, pero ese nombre perfectamente puede ser general y lo pudieron haber utilizado 60 juegos antes que Breath of the Wild. Lo que fue pasando es que mientras se iba siguiendo el juego, mientras los jugadores iban viendo, se daban cuenta de que Zelda era muy distinto a Genshin, que tenían otros objetivos, que tenían otros diseños, que tenían mejores animaciones, peores animaciones, y así cada uno
se separó y tuvo su propia identidad. Ahora de hecho hasta Genshin es considerado un subgénero de los videojuegos, que básicamente un juego mundo abierto con gacha, eso se le dice un Genshin. Y luego un mundo abierto llamativo y explorable se le dice un Breath of the Wild o un Bolt. Y así cada uno dio su identidad y dio paso a un subgénero de los videojuegos. Un caso totalmente contrario podría ser el de Pokémon y Palworld, donde aquí visto desde lejos es muy difícil reconocer cuál es el Pal y cuál es el Pokémon. ¿Por qué? Porque se parecen demasiado. Por ejemplo, en este caso, en diseño, en paleta de color, este y este no se parecen tanto, sino que se diferencian por cosas como que este va a 4 patas y este va a 2. Pero si te preguntara, por ejemplo, de estos de aquí, si preguntara por estos dos de aquí, o estos dos de aquí, o estos dos de aquí, o estos dos, o estos, o estos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos que voy a dar. Okay. ¿Cuál es el Pokémon y cuál es el Palworld? Bueno, ¿cuál es el Pal? Aquí, desde esta distancia, sí que se ve medio borrosito, que no se ve claro. Aquí es muy difícil diferenciarlo, pero este es el Pokémon, este es el Pokémon, este es el Pokémon, este es el Pokémon. Aquí ni siquiera yo puedo diferenciar cuál es el Pokémon y cuál es el Pal. Aquí tampoco puedo diferenciarlo yo mismo ni siquiera. Aquí este es el Pal, este es el Pal, este es el Pal y este es el Pal. Pero como digo, es muy difícil diferenciarlo. O sea, en este caso se puede decir que Palworld casi no tiene su propia identidad en lo que se refiere a los Pal. Los principales del juego, que son los Pal, así como en Pokémon son los Pokémon. Aquí no puedo diferenciarlo de los Pokémon, que fue lo muy reclamado, que era una copia casi plagio de lo que había hecho Pokémon. Y es que eso no se debe hacer. O sea, si te puedes inspirar, porque Genshin fue admitido por sus creadores. Genshin fue inspirado de Zelda Breath of the Wild, pero eso, inspiración. Lo usaron de base y luego crearon su propia estructura, su propio diseño, su propia historia. Pero aquí literalmente en lo que se refiere a diseño, pues, como digo, yo noto la diferencia entre cuál de estos sea realmente el Pokémon y cuál es el Pal. Que a la hora de buscar el copyright, ese es un método que se utiliza mucho. Si acusan a un juego de copiarse o plagiar directamente, lo que hacen es esto: poner siluetas, como mencioné antes, o poner imágenes de un juego y el otro, medio borrosearlo, alejarlo, y si no se puede diferenciar, se puede considerar un plagio. Pero si a un lejos, a un medio borroso, pixelado, baja calidad, puedes diferenciar cuál es cuál, ahí ya se considera que solo fue una inspiración. Pero si tal cual lo alejas y no puedes diferenciar cuál es de un juego y cuál es del otro, se considera que es un mal diseño, que es un diseño plagio, algo que no se debe hacer. Puedes inspirarte todo lo que quieras, la rueda ya está inventada, solo hay que mejorarla. Una frase de no sé si alguien más la haya dicho, pero a mí se me ocurrió mientras se creaba esto. La rueda ya está inventada, solo hay que mejorarla. Puedes inspirarte lo que quieras, pero con tal de que de esa inspiración crees algo diferente o algo mejor, o algo distinto simplemente. Pero si tal cual quieras lo mismo con solo unos retoquitos mínimos, como cambiarle el tono, ponerle otra paleta de colores, no, eso es casi plagio, pero es prácticamente plagio y es considerado plagio. Algo más a considerar es el desarrollo, el argumento, pero no el argumento como tal, el argumento de tu personaje, la evolución de tu personaje, porque sí, los videojuegos también tienen el desarrollo del personaje, pero no de la misma forma exactamente que en las historias convencionales. En los videojuegos es más común relacionarlo directamente con el gameplay. O sea, tu personaje inicia en nivel 1, que acabará si el jugador así lo decide, o el máximo que podrá alcanzar. El estilo ideal que alcanzará al final es el nivel 99, el nivel máximo que les hayas establecido al mundo. Empezará de algo simple, algo cotidiano, algo súper espectacular, glorioso, que para presumir. Pues
Así más o menos es el arco del personaje. Obviamente en narrativa, en la historia que cuentas, en cinemáticas, también el personaje puede ir evolucionando. Pero lo más notorio en un videojuego es el gameplay. Por ende, lo más notorio para el argumento del personaje es que el personaje vaya mejorándose, vaya mejorando lo que por su equipo, sus armas, lo que ocupe, sus habilidades. Y otra cosa a considerar es establecer los puntos que vas a tener. O sea, ya tienes el inicio, el final, pero debes hacer cosas llamativas para los intermedios. O sea, usualmente lo más común es dividir el juego por varios jefes. Que primero haces una zona, luego llegas a otra zona, digamos de hielo, y te enfrentas a otro jefe. Llegas a una zona de desierto y te enfrentas a otro jefe. Llegas a una zona de pantano y te enfrentas a otro jefe. Llegas a una zona de rocas y te enfrentas a otro jefe. Llegas a la típica zona de volcán final donde te enfrentas al jefe final, para luego que de repente esa no sea la final, te vayas a otro mundo, si quieres que, no sé, al espacio te vas para el jefe final, pero que los jefes marquen un punto de diferente, y así como antes, lo que haces es ir conectando argumentalmente el por qué vas a cada zona, porque tienes que derrotar todos los jefes previos para enfrentarte al final y devolver la paz al mundo, o lo que sea. Pero así, dando una asociación, dando puntos clave y irlo desarrollando a gran escala. Todo esto que hemos visto, todos estos elementos, todos estos recursos, todos estos métodos que se pueden utilizar, nos dan al final un posible, ¿no? Porque inclusive a día de hoy no está completamente el 100% definido el cómo debes hacer un guion de videojuegos. O sea, siempre puedes hacer tus cambios, pero los elementos que di han sido como los más aprobados, así como en un 80, un 90% aprobados de que son de los mejores métodos para tú hacer tu guión de videojuegos, que es lo que dije del acto 1. El acto 1, el inicio del juego, la cinemática, la presentación del mundo de tu prota. El fin del juego, el acto 3, el enfrentamiento final, el enfrentamiento post final, luego de vencer al jefe final, el mundo así salvado, el clamolero y bla bla bla. Y el acto 2, que ocupa más que todo lo demás, que tiene los jefes intermedios, por así decirlo, las varias zonas, varios mundos, lo que le quieras llamar. Digo zonas y mundos porque son los nombres que se les daba a los niveles, a las fases de Mario y Sonic, pero así se puede decir también fases. Pero aquí, en cada zona, una estructura que esta es la estructura general, pero algo más claro de cada zona, la estructura que debe llevar cada zona, una idea que se dio es esta de acá. La zona 1, por ejemplo. Llegas a la zona y te dan tu objetivo. Te dicen qué es lo que vas a tener que hacer aquí. Y luego te dan el contexto. O sea, por ejemplo, vemos que estás en un pantano y te dicen que debes encontrar una perla. Pero primero lo que te dicen es: ve a tal sitio y encuentra una perla. Ve al pantano y encuentra una perla. Aquí, si bien ya te dan parte del contexto de que vas a ir a un pantano, es hasta que llegas, que como digo, la apariencia del mundo también te da un contexto. Luego puede que en el pantano viva una bruja que te diga la historia, te cuente más del contexto de esa región. Y luego, ya sea de que tú explorando o un personaje te lo dé, te dan un mapa, una forma de guiarte. O sea, no es algo tan físico como que el personaje pueda ver debajo un mapa, sino que tú diseñas todo el mapa del pantano, por así decirlo, que digas, va a tener una forma semi-rectangular, ondulada, va a tener un gran río que lo divida en medias. O sea, tú ya tener todo el diseño del mapa preparado. Y una vez ya tengas el diseño del mapa, pues lo principal es estos importantes dos elementos, la puerta y la llave. Ahorita te lo explico, pero digamos que la puerta va a estar aquí, a un lado del río, y la llave va a estar acá, al otro lado del río. Una vez ya planteados estos dos elementos, lo que debes plantear es una nueva interacción, una nueva mecánica, una mejora del personaje, una nueva habilidad, algo que le permita, por ejemplo, digamos que es un río, entre medias hay un río muy grande, muy fuerte, rápidos. Le das al personaje una habilidad
para saltarse todo ese río así que mágicamente. Así lo que haces es poder... Primero inicias donde está la puerta. Obviamente no la puedes abrir porque no tienes la llave. Pero aquí obtienes la nueva interacción. Y aquí lo que pasa es que el océano este va a actuar como o un obstáculo o un puzzle. Va a actuar como un desafío para que el jugador ponga a prueba el super salto que le vas a dar, o un doble o triple salto que le vas a dar. Al mismo tiempo pueden haber enemigos que sean voladores y que con el triple salto los alcances y les des un golpe y los bajes. O enemigos que igual que tú salten mucho, pero ahora que tú también saltas puedes interceptar en el aire, puedes dar un golpe y atacarlos después en el suelo. O sea, los enemigos casi que también van a ser un obstáculo o un semi-puzzle para que vayas aprendiendo a usar la nueva interacción. Y una vez hayas completado los enemigos, los obstáculos y el puzzle, vas a ir por la llave, que usualmente estará custodiada por un mini jefe. Aquí reúne todos los elementos que hayas visto en el puzzle, en los enemigos, en los obstáculos, y mételos de forma armoniosa, que no sea pesada, que no afecte el ritmo. Mételos en el mini jefe para que al derrotarlo como prueba final, como examen, por así decirlo, o sea, los obstáculos, los enemigos y el puzzle fueron tus clases, y el mini boss es el primer examen, por así decirlo, y la recompensa, la calificación, es la llave. Y derrotas al mini boss y, por ejemplo, te da una mejora de una versión que ya tenías o la que ya tienes. O sea, digamos que como dije antes, te dieron un doble salto para cruzar el río, pero ahora obtienes una mejora que ahora te da un triple salto. Y ahora y ahora para completar la puerta, para llevar la llave a la puerta, lo que haces es poner antes de la puerta un jefe. Entonces el personaje va al otro lado donde estaba la puerta, aquí va al otro lado donde está la puerta, y aquí se tiene que enfrentar al jefe, que en este caso es del pantano. Digamos que el jefe era un gigante, era muy alto y su punto débil era, bueno, un gigante, un cíclope. Y ahora ella era muy alto, y ahora con el triple salto alcanzas a darle golpes en el ojo que tiene hasta arriba, que antes no alcanzabas porque era gigante. Con la mejora, ahora tienes en la nueva interacción mejorada, ahora tienes un triple salto y ya puedes derrotar al jefe, que actúa con que ahora el jefe lo que hace es reunir todos los obstáculos, todos los puzzles, todos los enemigos que te habrías ido enfrentando a lo largo y ancho del pantano para descubrir dónde está la llave, saber qué tienes que ir ahí, saber qué tienes que enfrentar ahí, las mecánicas que tienes que ir. Todo eso se reúne para una prueba final que es el jefe. Entonces derrotas al jefe y ya tienes el camino libre para ahí ya desbloquear la puerta y continuar tu aventura, pasar de la zona 2 a la zona 3. Una estructura más organizada sería esta, pero ni yo lo he terminado de entender. Bueno, todo esto del pantano es una cosa muy general, muy así de que el jugador lo entienda por contexto, que lo vaya bien integrado. Pero si quieres contar la historia de forma más fácil, puedes poner NPCs que vayan contando la historia. Con NPCs no solo me refiero a personas viviendo ahí, la bruja que dije al inicio, no. También un NPC también se puede considerar un cartel, una nota, un letrero, un mural que tenga grabados, que cuenten la historia. Un NPC es simplemente algo no jugable. Así de simple, un elemento no jugable. Bueno, en el caso de NPC exactamente sí es personaje no jugable, pero que puede ser objetos también. Que si bien NPC es no player pero character, un personaje no jugable, también puede haber elementos no jugables que cuenten la historia, que te ayuden a contextualizarlo, en dado caso de que te vaya yendo costando mucho el cómo contarla. O sea, básicamente un recurso como atajo, como apoyo. Por eso lo puse como extra, porque es algo que te ayuda mucho, pero no es 100% necesario. Y bueno, uno de los elementos donde te sirve de mucho ejemplo para esta estructura que mencioné, es los Metroids. Los Metroids son un tipo de juego que básicamente es eso, de tú llegas a cierta zona y aquí está llena de obstáculos entre medio de cada camino,
Por aquí, obstáculos, 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 obstáculos. Todos interfiriendo por el recorrido que debes llegar hasta la zona final. Así lleno, lleno, entre cada camino casi que... Si el mapa tiene 10 zonas, 7 estarán bloqueados por algo. Entre más grande es el mapa, más bloqueados. Y lo que tienen los Metroid es que llegas a una nueva zona y lo que haces es explorarla, casi que agotas todas sus opciones y por ahí encuentras una mejora que te ayuda a atravesar cierto límite. Luego de atravesar ese límite tienes otra mejora que te ayuda a sobrepasar otro límite que te lleva a otra zona. Que por ese que dices explorando tienes otra mejora que te ayuda a sobrepasar otro límite. Llegas a otra zona, tienes otra mejora que te hace volver y atravesar otro límite para obtener otra mejora y luego ahora sí continuar por donde lo habías dejado y ver cierto límite, seguir avanzando y tal. Dirás, pero esto no afectaría el ritmo de la historia porque te hace ir, volver, ir y volver, ir y volver. Sí y no, porque lo que hace es limitarte la parte que exploras. O sea, no es como que llegues a esta zona y puedas explorar todo este mapa, no. Puedes explorar una parte del mapa. Y la otra te sigue causando intriga o de qué habrá por aquí, qué me estoy perdiendo, qué tengo que obtener para completar aquí. Y aquí con los puzzles vas resolviendo, agarras la mejora, puedes continuar la historia, continuar la aventura y así te vas. Por lo que si bien y vas, regresas, vas y regresas, lo que hace eso es que en cada ida y regresa es un cambio porque si bien vuelves sobre tus pasos, ahí sí es algo pesado, pero cuando tienes la mejora, tienes una mejora que cambia por completo el cómo percibes el mundo, el cómo sigues avanzando. Por ejemplo, te da una mejora de que avanzas más rápido, de que puedes recorrer más distancia, de que puedes saltar más alto, y ya el recorrido que haces de vuelta lo haces aún más rápido de como lo hiciste en un primer momento o en un segundo momento. Y luego, entre medias de esos caminos que tienes que ir y volver, hay pequeños easter eggs, pequeños secretos, pequeñas cosas escondidas, o sea, como mini objetivos o micro objetivos inclusive, pero es algo que también te pone a prueba el que hayas aprendido la nueva habilidad, cómo usarla, y que te distrae del camino. O sea, no es que vuelvas, porque cuando vuelves sí es el camino directo, porque ya no puedes hacer nada más, es que volver a obtener la mejora para ahora sí regresar y desbloquear el camino. Pero cuando vas no hay cambio, pero cuando vuelves, que ya tienes la mejora, lo que haces es usar esa mejora para desbloquear mini huequitos en el mapa donde antes no habías podido. Entonces el recorrido no se siente el mismo, aligeras el volver, vuelves cómodo el repetir cierta parte, aunque lo repitas 3 veces, lo vuelves cómodo de hacer porque siempre que tienes una nueva mejora, hace que sea llamativo porque conseguí esto que servía para esta parte del muro al inicio, conseguí esto que lo necesitaba para la quinta zona, conseguí esto que en la segunda zona para la cuarta zona, conseguí lo tercero por acá. Y en realidad, igual que el Vuelta y Vida, lo que hace es contextualizar al jugador porque se va aprendiendo el mundo, se va aprendiendo los mapas y alrededor del mapa se puede ir encontrando personajes que le van contando más y más historias, personajes que antes estaban en problemas y otra cosa que los ayudaste, ahora los ves recuperándose, alguien que estaba herido ya se está como medio curando, con el peor de los casos ya se murió, pero así que se cuenta distinto. Un gran ejemplo a tomar en cuenta yo considero que es los Metroid, porque es de los que más puedes notar que ocupan todo de lo que llegué a comentarte, cómo elaborar el guión. Bueno, con esto concluyo argumentando que creo que sí logré explicar la mayoría de elementos que me sirvieron a mí mucho para saber cómo estructurar bien un guión para un videojuego, porque se nota que no es lo mismo para un videojuego que para una simple historia, por la linealidad, los cambios que puede tener, el cómo quieres contarlo. Inclusive diría que me faltaron explicar ciertos elementos o abarcarlos más a fondo, pero ese de abarcarlos más a fondo, como tal las bases están sentadas y como expliqué, cada uno tiene su propia forma de ir contando la historia y de cómo organizar su guión de videojuegos, porque no todos los guiones de videojuegos no hay una estructura definida, cada uno puede ir tomando sus ideas, puedes ir tomando los elementos que te llaman la atención, los que no, entonces explorar tus propios elementos, porque al menos de momento no hay una forma definida, no hay un viaje del héroe para los videojuegos, porque
el viaje del héroe es solo la historia, pero el guión, el gameplay, el contenido abarca mucho más que solo la historia. Y no hay un viaje del héroe para los videojuegos, al menos no todavía. Que quizás en algún momento sí lo haya y ya haya que seguir una linealidad establecida, que espero que no, porque algo que me encantó es esto de que no hay una linealidad, tú puedes ir estructurando tu guión, así que si bien tienes que tomar elementos en cuenta, no es un 100% reglas que tienes que seguir como si te lo plantean en los guiones del viaje del héroe o de Save the Cat. No, aquí tienes más libertad creativa, por así decirlo, pero gracias a los elementos que ya hay establecidos antes, hay limitantes que te ayudan a poder continuar correctamente la historia.